Capítulo 11. El síndrome de la Honda. Más adelante, Bond habría de enterarse de lo que los 4 acres de bien cuidado pasto que se extendían en el extremo más alejado del castillo Murik, bordeados por arbustos, senderos de grave y muestras acabadísimas de jardinería ornamental, se conocían desde hacía 2 siglos, cuando menos, como el Prado Grande. Incluso a tan temprana hora los peones de la finca estaban ya atareados, dando los últimos toques a las grandes carpas y a varias más pequeñas, así como a una arena oblonga del tamaño de una pequeña pista de aterrizaje. Mientras trotaba por el terreno, Bond se dijo que probablemente era en esa arena donde tendría que pasar la prueba que le preparaba Anton Murik. Aprovechó el ejercicio que practicaba en el momento para observar la conformación del terreno y también para tranquilizarse y concentrarse mental y físicamente de los muchos problemas que exigían solución. Era indudable, por lo que la noche antes había podido escuchar de la conversación entre Murik y Franco, que planeaban lanzar 5 ataques terroristas, cuando menos, tanto en Europa como en los Estados Unidos. En el caso de este último país, los nombres mencionados le habían servido para deducir que los ataques tenían relación con la energía nuclear, y era lógico, suponiendo que los blancos elegidos en Europa también eran instalaciones nucleares. Sabía también que el hombre clave era fusión. Y sí, lo que sospechaba resultaba ser cierto. Fusión solo podía tener un significado francamente aterrador, pero lo que más intrigaba a Bond era el nombre que Murik había adoptado, Warlock. Mientras rodeaba el castillo a carrera lenta, Bond tomó una decisión a pesar de lo que había dicho a Lavender. Sabía que tenía 2 posibilidades alternativas: marcharse en ese mismo momento y pasar a M la información que ya tenía, o quedarse, hacer frente a la prueba y enterarse del complot en todos sus detalles, si lograba salir airoso. Cabía en lo posible que Murik le otorgara mayor confianza, incluso que le revelara todo su plan. No le escapaba que optar por lo segundo era peligroso, pero decidió que era lo que le convenía hacer. Nuevamente pensó en la conversación de Murik y Franco. El señor de Murcaldi había dicho que la operación Fusión se iniciaría a las 12 del día, hora de verano en Inglaterra. Eso significaba que en Inglaterra la acción ocurriría a mediodía, a la 1 de la tarde en Francia y Alemania, a las 7 de la mañana en el sitio denominado Indian Point Unit 3, y a las 4 de la madrugada en San Onofre, Unidad 1. La operación debería durar estrictamente 24 horas. E implicaba un chantaje a los gobiernos de esos países. Por el momento, dejó por completo de lado el otro problema: el compromiso contraído por Franco de matar a cierta persona. En su oportunidad, todas las piezas se encajarían y darían el cuadro completo. Después de correr 11 veces alrededor del castillo, Bond regresó a su habitación y en el camino pudo darse cuenta de que ya había movimiento en el edificio. Todos los ruidos mañaneros de una casa que despierta. Bond percibía el sudor de su cuerpo provocado por el rudo ejercicio. Pero, al abrir la puerta de su cuarto, le llegó a la nariz otro humor. Sin duda alguien había aprovechado su ausencia para entrar. Examinó rápidamente su equipaje. Era obvio que lo habían movido, pero las cerraduras no mostraban señales de haber sido forzadas. Por lo visto, Murik había decidido comprobar todo lo que a él se refería, tanto en el sitio como valiéndose de sus propios medios para obtener información de otras fuentes. Bond decidió echar un vistazo a su SAT en la primera oportunidad, aunque no era fácil que supieran descubrir los secretos que encerraba. Desde luego el auto estacionado entre el fulgante rol de
Rolls de Murik y un perverso MWM1, negro como la noche, probablemente el auto de carreras de Mary Jane Maskin. No presentaba nada anormal. Decidido a ponerse en forma, Bond procedió a su diaria rutina de lagartijas, sentadillas y levantamiento de piernas. Luego retiró muebles para dejar espacio libre e inició esa mágica serie de elegantes movimientos como de danza pero mortales, que forman los primeros kata o ejercicios regulares del karate practicado por Uechi. El sanchin que en parques y jardines practican hombres y mujeres en las primeras horas de la mañana o ya tarde por la noche. Bond se movió siguiendo un patrón perfectamente ordenado, previsto y repitió toda la rutina 2 veces. Cuando dio por concluidos sus ejercicios físicos y mentales, Bond estaba literalmente bañado en sudor. Se desnudó y se fue al cuarto de baño donde se metió primero bajo la regadera hirviente y luego, para terminar, permaneció un rato bajo el agua helada. Después de friccionarse vigorosamente y de afeitarse con todo cuidado, se vistió unos pantalones ligeros y cómodos, una camisa beige que hacía juego y un anorak de pana. Le hubiera gustado calzarse unos cómodos y suaves mocasines, pero como era inminente un enfrentamiento, optó por unos zapatos para atletismo, con los que no correría el riesgo de resbalarse. Llenó su cigarrera pavonada, aunque resuelto a no fumar ni un cigarrillo antes de la prueba, cualquiera que fuese, y la guardó en el bolsillo de su chaqueta, junto con el encendedor Dunhill. La pluma para señales de alarma estaba segura en el bolsillo interior, en tanto que la versión de Dunhill arreglada por Kyuta quedó en el bolsillo derecho del pantalón. Salió de su cuarto sin hacer ruido. En el vestíbulo escuchó voces que procedían del comedor. Sin duda estaban sirviendo el desayuno, pero decidió examinar antes que nada su automóvil. El SAP estaba cerrado con llave. Probablemente no lo habían sometido a una revisión completa. Desde luego, una vez dentro del vehículo, nada le indicó que lo hubieran manipulado. Bond metió la llave en el interruptor de encendido y puso el motor en marcha. El efecto fue inmediato y lo dejó funcionando unos segundos. Cuando lo apagó, se percató de que Donald estaba de pie, a un lado del auto, en tanto que junto a la otra portezuela se encontraba el individuo al que a la noche anterior oyera llamar Hamish. Retiró la llave, aseguró el volante y activó un interruptor que estaba bajo el tablero de instrumentos. Luego se apeó, al tiempo que dirigiéndose a Donald emitió un cortante. ¿Qué se le ofrece? El desayuno ya está servido, señor Bond. La cara del mayordomo era una máscara impenetrable, y Bond supuso que el hombre era tan sensible como un bloque de piedra. Replicó que se disponía a entrar. Luego, sin mirar a ninguno de los dos, echó llave a su auto y se dirigió al interior de la casa. Cuando entró en el comedor, tanto Mary Jane como la Bender estaban sentadas a la mesa. Vio un aparador que materialmente se sumía bajo el peso de numerosos platillos, muestra del rumboso tren de vida del señor de Mulcahy. En su castillo, Bond se desentendió de los huevos fritos revueltos, tocino, aranques ahumados y un sinfín de manjares a cual más deliciosos, y se sirvió 2 rebanadas de pan tostado y una taza de café negro. El desayuno era su comida favorita, pero sabía que en una ocasión como la presente no le convenía tener el estómago lleno. Mary Jane y Lavender lo recibieron con las mayores muestras de agrado, y Bond acababa de sentarse cuando hizo su aparición Murik, vestido como convenía a un señor escocés, kilt, chaqueta de tweed, su cara de dogo, todas sonrisas. También se
Mostró encantado de ver a Bond, y la conversación se desarrolló sin tropiezos. Lavender, por supuesto, no dejó escapar ni una menor señal de lo que había ocurrido entre ellos. Los tres parecían excitadísimos con los juegos de Mulcahy, y Murik estaba de magnífico humor. Ningún día del año me gusta tanto como este, señor Bond. Al grado de que esté donde esté, procuro regresar a tiempo para presenciar los juegos. Creo que los terratenientes y las personas como yo estamos obligados a mantener las tradiciones. ¿Aprecia usted los valores tradicionales, señor Bond? Gravemente, Bond miró de frente aquellos ojos de lava. He servido a mi país y respeto sus tradiciones. Aunque se muestre ingrato, señor Bond, o quizá debería llamarlo Mayor Bond. Muri dejó escapar una risita, de modo que el de Murcade había mordido el anzuelo. Había seguido el único indicio disponible, la matrícula del SAT, y obtenido los datos preparados por M. Bond se fingió intrigado. Más tarde hablaremos, James Bond, y soltó otra risita. Si es que está en condiciones de hablar, pues me temo que durante los juegos se va a quedar sin aire. Qué magnífico espectáculo son estos juegos. Magnífico, intervino Mary Jane, sonriente, haciéndose eco de Murray. Apenas se había abierto la boca durante el desayuno, pero casi no había apartado los ojos de Bond, cosa que le había resultado a él bastante incómoda, pues había en esa mirada una mezcla de femenino interés y de la curiosidad con la que la emperatriz romana debe de haber examinado a los gladiadores, pero ni asomo de la malicia que mostraba la noche antes de salir de su cuarto. Bond comentó que allá afuera las cosas se estaban animando, y con eso despertó la locuacidad de Murik, quien hizo una completa descripción de las pruebas que componían el programa del día, casi desde la salida del sol hasta su ocaso. Y temo que he de marcharme después de todo. Soy el anfitrión. Confío en que sabrá usted perdonarme, señor Bond. Y al llegar a la puerta se volvió. Por cierto, me gustaría especialmente verlo en las luchas. Caver, mi empleado, el campeón de Glen Mulcahy, lo que aquí equivale a ser el campeón del señor de Mulcahy. Un grandísimo honor, y lanzará su reto a las 12 en punto. No falte. Bond no tuvo ocasión de responder, porque el otro se marchó de un salto, pero comprendió la intención. La prueba consistía en cambiar golpes con el gigantón. Bond se volvió a las damas, tratando de mostrársele galante, y les preguntó si podía acompañarlas. La Vende respondió que sí, desde luego, pero Mary Jane dedicó su enigmática sonrisa y manifestó que ella tenía que acompañar al señor Murik, y añadió que tendría que conformarse con Lavender. Bond sospechó que el comentario tenía cierta connotación despectiva, pero Lavender no pareció darse cuenta de ello, pues se puso de pie presurosa y preguntó a Bond si podía esperarla unos minutos. La pequeña llave, una existencia bastante solitaria, y Mary Jane. La pequeña lleva una existencia bastante solitaria, y Mary Jane deslizó su brazo por el de Bond de la manera más amistosa. No hay por aquí hombres de su clase, y ella es muy impresionable. Tal parece que fue una jovencita ingenua, comentó Bond sin inmutarse. Es cierto, en cierto modo así es. Yo he tratado de cambiarlo un poco por consideración a Anton, pero mucho me temo que si no llega por aquel un hombre bueno, comprensivo, tendrá que marcharse a Londres o a París definitivamente. Necesita un buen curso de mundología. Mary Jane soltó una risa falsa. Quizás si deja satisfecho al señor de Mulcahy, le premie con la mano de la doncella. Bond la miró fríamente, con expresión que demostraba que aquello no le hacía ni pizca de gracia. Vamos, hombre, si solo estaba bromeando. Y de nuevo soltó la carcajada. ¿Tiene biblioteca?, preguntó Bond, deseoso de cambiar de tema. Anoche descubrí que no traje nada para leer.
Claro, está que tenemos biblioteca, vamos, le mostraré. Claro está que tenemos biblioteca. Vamos, te la mostraré antes de que te reúnas con Anton. Pero la verdad, James, qué pena que no dediques tus noches a cosas más divertidas. Por cierto, te aseguro que no te guardo rencor por lo de que pasó anoche. Ni yo tampoco, contestó Bon haciéndose cruces ante tanta amabilidad. Qué pena, otra risita falsa. Luego la expresión cambió y Bon percibió el rostro tras la máscara. Debo confesar que abrigo muchos otros sentimientos. Te advertí que podía evitarte muchas dificultades, pero no me prestaste atención, James. Y te va a pesar. Me permití sugerir una pequeña prueba en el curso de los juegos, y Anton accedió encantado. Está convencido de que se va a divertir en grande. Deberás enfrentar a Caber en la lucha, y está furioso. Si de él dependiera te mataría. Nueva carcajada. Y solo porque le golpeaste la nariz, qué vanidosos son los hombres, pero basta de charla. Te mostraré la biblioteca. Tal vez la necesites. Y mucho descanso una vez que Camber te dé una repasada. La biblioteca estaba junto a la sala de estar y en su decoración abundaban los colores claros. Tres de los altos muros estaban cubiertos de estanterías llenas de libros. Había una escalerilla con ruedas para cada uno de los lienzos. El cuarto muro tenía tres grandes ventanas salientes cuya base estaba formada por cómodos asientos acoginados. A Bon le bastaron unos segundos para orientarse y descubrir el orden en que estaban colocados los libros, por lo que arrastrando la escalerilla respectivamente a lo largo de cada estantería, buscó lo que le interesaba. Primero una novela para justificarse. Tomó una de sus favoritas, La máscara de Demetrio, de Eric Ambler, hecho lo cual se fue sobre lo que realmente le interesaba, un grueso volumen bellamente encuadernado, del diccionario de Webster que acomodó en un atril. Hecho esto lo abrió en la W y con el dedo fue recorriendo las líneas hasta que llegó a la palabra Warlock. Y rápidamente leyó sus significados. 1. Persona que practica la magia negra. Brujo, mago. 2. Necromante. Luego recorrió con la mirada los derivados y el corazón le dio un vuelco. Del inglés antiguo Warloga. El que engaña, pillo, el diablo. El que engaña. Bon se preguntaba si esa era la contonación. ¿Acaso había elegido el nombre de Warlock porque su mente torcida encontraba gracioso dirigir con ese alias una acción terrorista? ¿O bien se proponía engañar a los terroristas internacionales que había contratado por intermedio de Franco, un hombre obsesionado por su propio talento como físico nuclear, que se consideraba humillado y privado del triunfo que consideraba suyo por derecho? Bien pudiera haberse obligado a tales extremos. Precisamente estaba acomodado el pesado diccionario en su sitio, cuando un ruido lo hizo volverse en redondo, y su mano se movió instintivamente a la cadera, allí donde solía llevar la pistola. Cuando estaba en acción pasó una fracción de segundo hasta que recordó que no llevaba pistola. La Banner estaba en la biblioteca, junto a la puerta. Vestía un modelo en color rosa pálido, que le daba un aire de frescura y serenidad. En la mano llevaba un enorme sombrero, también rosa. Al acercarse a ella, Bond se dio cuenta de que a pesar del maquillaje estaba palidísima. La joven se llevó un dedo a los labios. James, piensa obligarte a luchar con Caber. Bond le dedicó una amplia sonrisa. Lo sé, Dilly. Más quien tuvo el placer de comunicármelo antes. No es cosa de risa. El tío Anton me pidió que te lleve como si no supiera nada. Quiere que nos mezclemos con la concurrencia. Caber ya está enterado y le tiene guardada te la tiene guardada por lo de anoche. ¿Sabes? Al parecer los amigos le han estado tomando el pelo. En verdad que casi le rompiste la nariz. Le di un cabezazo en donde convenía y le hice sangrar. Te va a dar una paliza terrible, James.
Ya lo he visto en acción. Es un luchador bastante bruto y sabe un sinfín de trucos. Además tiene peso y una gran fuerza. Y que lo hayas puesto en ridículo basta y sobra para enloquecerlo de rabia. Mi pequeña Dilly, deja de preocuparte por lo de Caber. Bon le tomó la mano y se la oprimió cariñoso. Si no recibes ningún mensaje mío, ¿podrías ir esta noche a mi cuarto? Puedo intentarlo. Provista de la manera de ayudarme a salir del castillo. Provista de la manera de ayudarme a salir del castillo. ¿Estás decidido a huir? Solo si estoy enterado de todo, y creo que es imposible actuar por mi cuenta. Haré cuanto esté a mi alcance para reunir suficientes cargos para que caiga sobre tu tutor y su cuadrilla. Todo el peso de la ley, o peor, en caso negativo nos limitaremos a pasar otra agradable noche en la misma cama. Tendrás suerte si no tienes que quedarte en cama una buena temporada. Te lo repito, Dilly. Tú ocúpate de arreglar las cosas para que yo pueda pasar por los portones. Y déjame el asunto de Caber. Si no puedo marcharme esta noche, tendrás que ser de la mañana. Si no puedo marcharme esta noche, tendrá que ser la de mañana. ¿Entendido? Ella respondió con una inclinación, pero incapaz de disimular su preocupación. Juan podía sentir el temblor que estremeció su cuerpo cuando salieron del vestíbulo a la luz del sol. La banda de un famoso regimiento escocés tocaba en el Gran Prado y los juegos estaban en todo su apogeo. Bond supo que en ese momento la aldea de Mulcahy debía parecer un cementerio y ciertamente se veían muchas personas que, según todas las apariencias, procedían de sitios más alejados. Múric no se había mostrado tacaño, deseoso de que los juegos de Mulcahy conservaran su prestigio y había comida, bebida y diversión en abundancia. Bon era lo bastante cínico para preguntarse lo que se proponía gente tendría que pagar en servicios y en silencio por ese día de regocijo tan feudal. Grupos de hombres y mujeres vestidos a las usanzas de la tierra se disponían a bailar, en tanto que en el extremo más alejado de la arena los recios mocetones se divertían lanzando enormes troncos y también el martillo. Muchas personas se quitaban la boina y se inclinaban al paso de la vender en señal de respeto. También observó Bond que, a medida de precaución, procuró identificar a los miembros más peligrosos del ejército privado de Múrich. Una colección de hombres jóvenes, fuertes de mirada, vigilantes, callados, alerta, como leales mafiosos. Y una cosa podía estar cierto, eran muy numerosos. Pasó unas 2 horas en compañía de Lavender, siguiendo con interés los deportes y los bailes tradicionales. Luego, la gente empezó a reunirse alrededor de la arena, en el extremo cercano al castillo, y Bond se dejó conducir hacia allá por la joven, quien en un cuchicheo le dijo que allí era donde su tutor quería que lo llevara. Habían tendido en el suelo algunas esteras, y Bond alcanzó a ver la pequeña figura de Múrich, que conversaba con un grupo de hombres. Tenía la melena alborotada y una sonrisa contraía su cara de perro dogo. Cuando vio a Bond, agitó alegremente la mano, antes de abrirse paso para acercarse a ellos. Vaya, señor Bond, mi campeón está casi listo para enfrentarse a sus retadores. ¿Se siente con ánimos para enfrentarlo? Bond sonrió, como si creyera que Múrich bromeaba. Lo digo en serio, Bond. En los ojos brillaba el río de negra lava. Quiero saber de qué está hecho usted. Si sale airoso de la prueba, será clara demostración de que es usted hombre de valer. ¿Puedo anunciarlo como el primer retador? Bond soltó la carcajada. Francamente, señor Múrich, no creo dar el peso. Su campeón me vencerá de un dedazo.
La cara de Murray había cobrado la fijeza de una lápida. No se trata de ganar, Bond. Simplemente me interesa saber qué clase de hombre es usted. Si es capaz de enfrentarse a alguien tan peligroso como Caber, no pretendo que usted lo venza, sino simplemente que se le plante delante. Incluso puedo sacar el bulto. Valor, señor Bond, es lo que yo busco. Valor. Sonrió. Bond sonrió. Si solo se trata de eso, habló como si lo hubiera creído. Así, como si lo hubiera creído. Así ya es distinto. Con mucho gusto me mediré con su campeón. Escuchó la respiración agitada de la Bender y vio la cruel sonrisa de Morik. Excelente, excelente, dijo y desapareció caminando sobre las esteras en dirección a otro extremo de la arena. Al cabo de unos momentos se le vio de nuevo, esta vez en el centro de la superficie cubierta con las famosas esteras. Levantó los brazos para reclamar silencio. La multitud obedeció. Allá lejos los tambores y las gaitas seguían sonando, pero dada su corta estatura, el señor de Mulcady demostró tener una voz muy potente. Amigos, gritó. Como todos saben, ha llegado el momento de que el invicto campeón de Mulcady, el campeón del señor de Mulcady, acepte el reto de quien quiera medirse con él y disputarle su derecho. Un aplauso para mi campeón, Caber. Caber salió de entre la multitud que hasta entonces lo había ocultado, pues había permanecido sentado. La noche antes, Bond apenas se había entrevisto al individuo, pero ahora a la luz del día le pareció mucho más grande, formidable. Su estatura pasaba con mucho lo normal, su pecho tenía el tamaño de un barril ordinario, y sus prominentes bíceps parecían sendos balones de rugby. Y con todo, cosa común en hombres cuya condición física es perfecta, el escocés se movía con seguridad, casi podía decirse que con gracia silenciosa, al, al tiempo que con una inclinación de su hermosa cabeza correspondía a los aplausos de la multitud. El de Mulcady volvió a reclamar silencio. Amigos míos, tenemos aquí un retador. Una pausa para hacer un anuncio más emocionante. Alguien llegó del otro lado de la frontera. Se escuchó un murmullo general. Aun cuando todavía no le descubría, Bond percibió la hostilidad disimuladamente. Se oprimió el bolsillo derecho del pantalón para asegurarse de que tenía allí lo que necesitaba. Luego se despojó rápidamente del anorak que entregó a la Bender. Te lo entrego, Dilly, y sonrió alegremente. Cuídate, James, como quisiera que anoche. Su voz apenas era audible. La frase quedó sin concluir, pues Murray gritó su nombre. Del otro lado de la frontera, un señor James Bond. Bond saltó a las esteras, las manos en alto para callar los furiosos murmullos de la multitud. No del todo, señores. Quizá mi madre no haya nacido aquí, pero tampoco era una Sassenach, nombre despectivo que los escoceses dan a los ingleses. Y mi padre tenía buena sangre escocesa en sus venas. Te reto, Caber. Bien hecho, Mori, que adelantó la cabeza como un pajaruno, estilo. Mori adelantó la cabeza con su pajaruno estilo. Bien hecho, James. Luego en voz baja dirigiéndose a él. No sabía que tuviera sangre escocesa. Espléndido. Bond, a pesar de su alta estatura y robusta complexión, se sentía como un pigmeo junto a Caber, quien se limitó a sonreír como el que sabe que es invencible. Bond sabía que solo había una manera de actuar, mantenerse fuera del alcance de aquellas manazas, tanto tiempo como fuera posible, y evitar que Caber lo estrechara en mortal abrazo. Y luego, en el momento preciso, actuar. Los dos hombres se colocaron uno frente a otro, y luego el señor de Mulcady le preguntó si estaba dispuesto. Bond inclinó la cabeza en señal de asentimiento. Y Caber dijo, sí, amo, y acabaré pronto. Pues entonces adelante, gritó Murray, quitándose de en medio. Caber se echó sobre Bond,
Caber se echó sobre Bond, quien se hizo a un lado, tratando de meter una zancadilla a su contrincante, pero el enorme Caber era muy rápido. Antes de que Bond se diera cuenta de lo que sucedía, sintió las manos del hombro que oprimían sus antebrazos. Los levantaba del suelo y sin ceremonia lo lanzaban contra las esteras. El costalazo fue tan terrible que se quedó sin aire. Caber se le vino encima de clavado, pero esta vez Bond lo eludió por una fracción. En el momento preciso rodó hacia un lado, y Caber tuvo que empujarse con las manos para lograr ponerse de pie. Se volvió nuevamente y se arrojó contra Bond, quien hizo una finta, pero sin resultado. Caber hizo un rápido movimiento y nuevamente tendió a su retador. Esta vez no hubo manera de eludirlo, porque Caber lo tenía firmemente cogido del hombro derecho. Al mismo tiempo levantó el brazo derecho. Bond se percató del movimiento y comprendió que el escocés se proponía acabar con él. Tenía la mano hecha puño, lista para descargarla sobre el rostro de su contrincante. Había llegado el momento de reunir a la ciencia en todas sus formas. Bond tenía libre el brazo izquierdo y se las arregló para hacer a un lado la cabeza en el momento en que Caber descargaba el puñetazo. Aquel mazo le rozó la oreja y con un golpe seco y doloroso se estrelló en la estera junto a su cabeza. Caber perdió ligeramente el equilibrio, pero sin soltar el hombro derecho de Bond, había que usar el brazo izquierdo y usarlo para herir en el punto más débil de todos los hombres. Aunque sean fuertes como Caber, uno de sus instructores había hecho hincapié de la conveniencia de golpear y golpear fuerte, en el blanco perfecto. Para lograr resultados, la voz del moreno instructor sonaba en sus oídos en el momento en que alzó la mano izquierda a los dedos, extendidos de manera de hincarlos con fuerza en la ingle de Caber. Cuando oyó el quejido que emitió, Bond se acordó de que ese movimiento se le daba el nombre de llave inglesa en la ingle, y de que el resultado era mejor si se aplicaba como segunda vez con más fuerza. Caber lanzó otro quejido y Bond sintió que su hombro quedaba libre al caer. Al caer el escocés hacia adelante y rodarse hacia un lado. Bond se alejó de él, arrastrándose sobre la espalda. Caber ya se había repuesto y se ponía de pie. En sus ojos se adivinaba el dolor que esos dos golpes le habían producido. Ahora más que nunca tendría que estar alerta. Había lastimado a Caber y estaba furioso. Bond sabía que si antes estaba decidido a romperle los huesos, ahora su único deseo era matarlo. Bond dejó caer la mano derecha junto al bolsillo del pantalón y cuando Caber se lanzó al ataque se echó hacia adelante, moviendo las piernas de manera de simular la acción de su mano derecha que entró y salió del bolsillo. El movimiento, que había consistido en atacar con ambas piernas para golpearlas de su contrario, hizo tanto efecto como si hubiese golpeado un muro. El gigantón apenas sí vaciló, pero ahora Bond tenía firmemente asido el Dunhill especialmente arreglado por quieta. Hizo un tornillo en vano intento de echar por tierra a su contrario, que se limitó a reír y a patear con fuerza, de modo que nuevamente echó a su enemigo a un lado y se lanzó contra él. Esta vez Bond levantó la mano derecha, como para defenderse del Goliat aquel. La mano derecha se movió de un lado a otro del rostro de su contendiente, al tiempo que los potentes brazos de Caber lo aprisionaban por los hombros, lo que decidió a Bond a usar el encendedor. La versión del Dunhill preparada por la sección Q era astuta y eficiente. No tenía ni piedra ni mecanismo electrónico alguno para producir la llama, ni tampoco estaba lleno de un líquido inflamable, si bien su contenido podía expelerse en 4 raciones exactamente calculadas, oprimiendo la cubierta. El Dunhill había sido cargado a presión de un líquido que contenía una importante base de halone anestésico. Bastaba un chorrito de halone cerca de la nariz o la boca para producir un efecto deseado, pues la droga que empezó a producirse en los primeros años de la década de los 50
Es de rápida acción, muy potente y a pesar de todo no provoca náuseas ni irrita las membranas de las mucosas, como dijera Cuota cuando se lo dio. No sabrán qué les ocurrió ni antes, ni después, ni nunca. La mano de Bond estaba en la posición justa para lanzar el chorro inicial, puesto que la nariz y la boca de Cabre estaban a menos de 5 centímetros del túnel en el momento en que oprimió la cubierta. En el momento de mover los dedos, Bond se preparó para rodar a un lado. Había presenciado una demostración de la droga y no sentía el menor deseo de aspirarla también. Caber seguía acercándose como el avión que aterrizaba con fuerza, sin asegurar el tren de aterrizaje. Bond apenas sí tuvo tiempo de percibir la mirada de sorpresa y la película que cubrió los ojos del escocés al derrumbarse, dando apenas tiempo a su contrincante para evitar que lo aplastara. Al rodar, Bond tomó el inerte brazo de Caber. Para la gente todo aquello parecía un golpe quizá afortunado asentado en la cara del gigantón. Y era necesario dejar alguna marca, por eso torciéndole el brazo de Caber, si bien el esfuerzo equivalía a mover una tonelada de plomo, una vez que lo tuvo de espaldas, Bond se le echó encima y le asentó un buen par de golpes en la quijada con el canto de la mano. Caber no se movió, incluso su cabeza se mantuvo rígida. En el momento de saltar hacia atrás para separarse del enemigo caído, Bond se guardó en el bolsillo el último juguete, el útil juguete. Quedaban todavía 3 cargas en caso de apuro. La multitud guardaba un silencio sepulcral. Luego Murik, bastante afectado, se acercó a él y 2 hombres se inclinaron para examinar al postrado Caber, uno de ellos el llamado Malcolm. Se volvió a mirar al señor de Mulcahy. Está fuera de combate, amo. Creo que ni respira. Muri tragó gordo y se quedó mirando a Bond con expresión incierta. Él, en cambio, sonrió con agrado. ¿No debería usted anunciar o proclamar o lo que sea que tiene un nuevo campeón? Se produjo una pausa de pocos segundos. Luego el señor de Mulcahy sonrió con desgano, respiró profundamente y anunció: Damas y caballeros, amigos habitantes de Mulcahy, todos hemos visto el resultado de la lucha. Tenemos a un nuevo campeón. Yo tengo un nuevo campeón y todos deberán tratarlo con el respeto y consideración de que siempre se ha hecho objeto a los campeones de Mulcahy. Les presento al nuevo campeón de Mulcahy, el campeón del señor de Mulcahy, el señor James Bond. Se produjo un silencio incierto y entonces empezaron a echarse las aclamaciones. Bond fue alzado en hombres y así lo paseó por todo el perímetro del Gran Prado. Mientras batían los tambores y las gaitas, gemían las notas del Highland Landy o muchacho montañés. David y Goliat redivivos, pensó Bond, convencido de lo que mejor que podía hacer era no cruzar en el camino de Caber. Una vez que el ex campeón recuperara el conocimiento, si decididamente había desempeñado bien su papel de David frente a Goliat, Caber y Quieta le habían proporcionado lo último en ondas. Entre la multitud distinguió a Lavender Pecot, que lo miraba con franca admiración, y el nuevo campeón se dijo que si actuaba con rapidez, quizá lograse obtener toda la información que necesitaba, incluso antes de que amaneciera el siguiente día. Luego, una vez que hubiese puesto a M sobre aviso, tendría incluso tiempo para conocer bien a Dilip Pecot.